Buenas tardes, soy Miriam Herrera y aquí transmitiendo, esperando que entre nuestra invitada de hoy, ¿verdad? La psicóloga. eh, y ahorita pues damos la bienvenida a las que se están uniendo, bastantes amigas, Cintia Rosado. eh, Aquí ya viene nuestra invitada de hoy, ¿verdad? Para poder comenzar la plática de hoy que va a tratar sobre el sentido del dolor. Aquí está Hola, ya Clau con llegué. nosotros, ¿verdad? Qué gusto, ¿verdad? Que estemos aquí juntas. Clau, Sí, un así saludo es. Muchas grandísimo. gracias. Mm. Pues mira, Clau es Claudia Ponce Góngora, es licenciada en psicología, es maestra en psicología educativa y también es tanatóloga, pero Así también es. es alumna del diplomado de logoterapia, o sea, es diplomada en logoterapia, ¿verdad? Y Así tuvimos el es, sí, gusto sí, sí, sí. de estar juntas en el instituto, que dirijo desde hace 8 años y pues estamos ya para comenzar el 25 de septiembre, la octava generación. Y pues el día de hoy vamos a hablar sobre el sentido del dolor, pero antes, Clau, no sé si quieras compartir algo con el público sobre Sí, ti. pues más que sobre mí, primero, pues agradecerte muchísimo la invitación. Quiero como compartirles también a todos que, pues el diplomado de logoterapia para mí fue muy significativo. Yo ya estaba en formación en el área de la tanatología y la logoterapia vino como a iluminar el camino, ¿no? Como a hacerlo un poquito más grande, vino a enriquecerlo. Primero desde la parte personal, ¿verdad? Y también pues desde la parte profesional. Entonces, la verdad es que para mí un honor estar acá, acompañar y pues reflexionando un poquitito sobre esto pues tan interesante, ¿no? Como es el dolor, que es pues es una expresión muy humana de la que a veces nosotros, pues realmente a veces no le encontramos el sentido, ¿no? Entonces me encanta cuando me invitas a hablar sobre el sentido del dolor, ¿no? La pregunta es, ¿tiene sentido el dolor? ¿Desde dónde, no? Y la pregunta, Exactamente. ¿para qué? ¿Qué pasa cuando una persona está en estas situaciones y no le encuentra sentido? Porque muchas veces estamos transitando, ¿verdad? Pues la pandemia es un dolor de alguna manera, ¿verdad? Es algún tipo es un sufrimiento también, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando no podemos encontrar ese sentido? Y estamos inmersos en esa incertidumbre, en ese dolor, en esa desesperanza. Bueno, hay que tener en cuenta que el dolor es una manifestación de un síntoma a nivel como psíquico, es totalmente emocional, lo genera alguna circunstancia en particular donde puedo yo perder algo, donde algo me puede estar hiriendo, me puede estar lastimando. Si no resignificamos, es decir, si no hacemos un trabajo emocional sobre el dolor, obviamente caemos en estados emocionales en los cuales pues hay una tristeza profunda, terminamos en una vida desesperanzada, en una vida con sufrimiento, o sea, pasamos del dolor al sufrimiento, ¿no? Entonces, es muy importante contactar con este dolor, ¿para qué? Pues para poder transformarlo. El objetivo principal de todas las emociones tienen una función adaptativa, aquellas que nos incomodan, aquellas que no nos gustan, tienen una función adaptativa. El dolor también lo tiene. Cuando nos permitimos experimentarlo, cuando nos permitimos explorarnos, se permite también un proceso de transformación. Se resignifica la vida y se transforma la vida. E incluso terminamos agradeciendo esta experiencia que nos permite extender las alas, que nos permite como la conversión. Para sanar una herida, emocionalmente hablando, pues nos tiene que doler, ¿no? O sea, pensemos en un niño chico que se cae, es ilógico pretender que no le duele el cuerpo, ¿no? Es ilógico pretender que no está sintiendo algo, ¿no? Que no está necesitando algo. Y el dolor nos viene a decir que hay algo ahí, hay una necesidad, hay un miedo, hay una carencia que está latiendo, ¿no? Y que busca ser reparada y que busca ser sanada e integrada. Y fíjate, la alumna preferida de Víctor Frank se llama Elizabeth Lucas. Y ella, Buenísima. sí, sí,
Entonces, Elizabeth Lucas es la que ha como, pues, Cierto. dijéramos, ha hecho que la logoterapia pues nos llegue a nosotros como una metodología ya, ¿verdad? Fue una de Así las es. pioneras en ese sentido. Y fíjate que Elizabeth Lucas habla sobre esto. Dice, el dolor muchas veces lo queremos nosotros quitar de nuestra vida. Difícilmente entendemos, al menos cuando lo estamos sufriendo, que es parte de la vida, pero que cuando logramos nosotros, como tú explicabas hace un momento, para empezar a afrontarlo, ¿verdad? Integrarlo y hacerlo parte de nuestra vida, entonces es cuando el dolor se convierte en una semilla de redención y es lo que nos hace cambiar, madurar. Y ella habla de esa que nos hace sabios, ¿verdad? Y sabios viene de saborear la vida, De poder. ¿verdad? ¿Verdad? Sí, Y a habla, veces pensamos, perdón, a veces pensamos que el estar emocionalmente bien, estables, es la carencia del dolor, es la carencia de la tristeza. Yo siempre les digo a mis pacientes, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Y a veces me dicen, estoy mal porque estoy triste. No, estás bien triste. Y qué bueno, o sea, estás bien dolido. Qué bueno. O sea, eso habla también de de vivir la experiencia conscientemente hablando, de vivirla, un poquito desde la logoterapia, con sentido para poder enriquecerla, para poder transformarla, ¿no? E incluso es como reconocer, esto me duele, ¿desde dónde me duele? ¿Y qué decido hacer yo con este dolor? ¿No? exactamente. Yo quisiera antes, pues saludar, ¿verdad? A las personas que se están uniendo. Ya está Esteban Ramírez, que estuvo conmigo la semana pasada, y estoy viendo a mi amiga Roxana, ¿verdad? Y está también, pues muchas personas ya conocidas nos dicen que la nobleza dentro de las, bueno, no alcancé a leer, pero muchos saludos, Clau, nos están mandando. Está mi hermana Lucía, que dice hola, ¿verdad? Hola, hola. ¿Verdad? Y otras personas que dicen buenas noches, gracias Miriam Herrera por la invitación. Ah, la hermana Jacinta, ¿verdad? Que es la hermana de la luz que colabora con mi hermano Jorge ahí en Peto, ¿verdad? Entonces les mandamos saludos a las hermanas de la luz que están con nosotros. Y bueno, pues tú hablabas de algo pues muy logoterapéutico. Hablabas de que las emociones a veces nosotros, al menos las del dolor, a veces bueno, porque ni siquiera, a veces hasta la misma alegría, ¿verdad? Las emociones a veces como que no las quedamos o no las expresamos como quisiéramos. Y entonces, pues una de las tareas de la vida, ¿verdad? Lo que nos hace vivir, tú hablabas de la vida, es eso poder, pues vivir estas emociones, experimentarlas, sentirlas, y ya sea de alegría, de gozo, porque el que no quiere sufrir tampoco quiere gozar, o le cuesta trabajo gozar, le cuesta trabajo sufrir, y entonces empezamos a vivir una vida, por eso el dichoso vacío existencial, porque empezamos a sentir ese aburrimiento, pues como, ahora sí que, como que la vida aparece gris, ¿verdad? Porque ni lloramos y ni reímos, ¿verdad? Y entonces ahí pasamos la vida. Pero también hablamos de la existencia. Tú hablaste de la conciencia, ¿verdad? Y entonces nosotros la logoterapia también es existencialista y Sí, nos invita a la conciencia. ¿Cómo manejas eso, Clau? Para que los pues pacientes... mira, yo les comparto, como tanatóloga, para mí la logoterapia es un pilar porque yo trabajo muchísimo en pérdidas que tienen que ver con la salud y con pérdidas de la vida, ¿no? Y perder a alguien genera un dolor insondable que únicamente los que lo que los hemos experimentado, pues sabemos de qué se trata, ¿no? Es algo, pues, pareciera que de pronto no la podemos brincar. Y aquí lo importante es el sentido, ¿no? La vida en sí tiene una razón de ser, un sentido, que es diferente para cada quien, ¿no? Y aquí lo importante es hacer estos ejercicios que propone la logoterapia de autodistanciamiento, ¿no? De salirme de la historia y de contemplar mi propia historia. Y de entonces empezar a ver, entran los valores de la logoterapia, ¿no? El valor de la experiencia, o sea, porque yo les digo,
pues nos duele, claro que nos duele. ¿Y cómo se manifiesta este dolor? Porque a algunos se les aloja el dolor en el pecho, a otros en el brazo. Hay diferentes sintomatologías, pero aquí lo importante es el aprender el valor de la experiencia, o sea, como que aprender a escucharnos y ver qué invitaciones van surgiendo, ¿no? Yo siempre les digo, tú no sabías lo fuerte que podía ser hasta que te permitías derrumbarte, hasta que estando derrumbado exploras los recursos que tienes para otro recurso no ético de la logoterapia, ¿verdad? La autotrascendencia, ¿no? O sea, es tomar este dolor, explorar este dolor, ¿qué me dice de mí? A lo mejor esta experiencia tiene que ver con otras anteriores también del dolor, que a lo mejor por miedo, por falta de herramientas, no me he podido apropiar de él. Y entonces esta experiencia fundante, como es una pérdida, entonces me lleva a conectar con esto. Entonces aquí es como para mí muy importante a la hora de empezar a buscar el sentido del dolor, primero recuperar el dolor como una experiencia, ¿no? Una experiencia totalmente humana. Yo siempre les digo, vamos a dar el salto, sí, pero nos tenemos que revolcar en el dolor. O sea, sí, tenemos que pasar un poquitito por esto para poder entonces ir descubriendo hacia dónde quiero yo dirigir esto. Y esto lo permite un valor en la logoterapia que para mí es fundamental, que es el valor de la creación, ¿no? Que es la manera en la que tú te trasciendes a ti mismo, porque tú dices, tengo esta experiencia, ¿no? La miro desde fuera. ¿A qué me invita? ¿Ya? O sea, me invita a lo mejor a quedarme en la pérdida, en la carencia, en el dolor, en el sufrimiento, o me invita a trascenderlo, a buscar un bien mayor, a crecer en mí. Y aquí entran como cosas muy interesantes, entra como uno de los grandes pilares de la logoterapia, que es la libertad, porque en este proceso de permitirme, o sea, sentir, experimentar el dolor, entra la libertad de sentir, que después entra también, se vincula con la libertad para la voluntad. O sea, hay que querer también, ¿no? Entonces, parece que es un proceso como muy, muy sencillo, pero implica un trabajo personal muy fuerte, ¿no? Entonces, primero me permito sentir, y en este permitirme sentir, es súper importante. La libertad para la logoterapia va muy de la mano con el sentido de responsabilidad, ¿no? Es como yo me hago responsable de esto que estoy sintiendo, ¿no? Y puede ser para la trascendencia o puede ser para la autodestrucción. Y esto es maravilloso porque a mí creo que la gran aportación de la logoterapia es la vida, vivirla en plenitud con sentido. O sea, si esto duele, que me duela, y que me duela con sentido, y que me duela consciente, ¿no? Y que me duela para saber que yo voy a obtener una ganancia. O sea, que de esta, diría la logoterapia, porque cuando hay pérdidas, pues obviamente se replantea el sentido de la vida, ¿no? Entonces esto nos lleva, decíamos hace un rato, al vacío existencial y a esta neurosis noógena, ¿no? Es así como que, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Para qué esto? Entonces, hacernos estas preguntas es sumamente importante y yo creo que el fruto es riquísimo y ese es el crecimiento, es la trascendencia. Entonces, si nos permitimos elaborar el dolor, o sea, lo que hay para nosotros es crecimiento, es aprendizaje y definitivamente es autotrascendencia, que finalmente, pues los grandes humanistas hablan de como un gran valor, y no solo como un valor, o sea, como una necesidad, ¿no? También. Y fíjate, tocaste algunos puntos importantes, la autotrascendencia, que es algo que la logoterapia, es un plus que tiene la logoterapia. Nosotros no llegamos a la autorrealización, sino a la autotrascendencia, que es lo que buscamos, ¿verdad? Y entonces, pues, lo primero, como tú decías, es en medio de un dolor, es saber cómo sufro yo. ¿Qué hago Exacto. cuando sufro? ¿No? Es ese autoconocimiento, ¿verdad? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo sufro? ¿Cómo me alegro? ¿Cómo estoy viviendo la vida que estoy viviendo? Y esto es un poquito la actitud, que también nosotros trabajamos con la actitud, con qué actitud estoy viviendo lo que me está tocando vivir, ¿verdad? A veces estamos en queja, a veces estamos solamente como víctimas, pero importantísimo lo que tú decías, ¿verdad? Que la persona capte
que tiene la libertad de elegir cómo vivir lo que tiene que vivir, ¿verdad? Sí, y esto tiene que ver con lo que yo decía hace un ratito, ¿no? Con la libertad de voluntad. O sea, yo puedo elegir o no elegir esto. Y ahorita que te escuchaba, me recordaba mucho, pues para todos los que nos ven, yo tengo que hablar de la logoterapia porque pues a eso venimos, ¿verdad? Y también como para motivarlos, porque es padrísimo. Ahorita que hablabas de, o sea, cómo cada quien lo va experimentando, lo elabora de una forma diferente, pues hay que tener en cuenta que somos mente, que somos cuerpo y que somos espíritu. Y que esta experiencia tiene que ver, cuando hablamos de mente, hablamos también de ciertos pensamientos, de cierto conocimiento que también tenemos del dolor, de cómo manejarlo, de cómo gestionarlo. Este dolor pasa por un cuerpo, se manifiesta en un cuerpo. Yo les decía hace un rato, no todos se nos oprime el pecho, no todos se nos debilitan las piernas, ¿no? Y también tiene que ver, pues, con la parte esencial que para mí es de lo más bello en la logoterapia, que es como con el espíritu, ¿no? O sea, tiene que ver con esto, que es lo que realmente a mí me hace trascender, que el día que yo ya no esté, lo que realmente queda es esa esencia, la esencia del espíritu, ¿no? Más allá del cuerpo, más allá incluso de la misma mente, ¿no? Entonces, esto también es muy, muy interesante en el momento en el que yo, desde la parte tanatológica, trabajo los duelos y trabajo las pérdidas, ¿no? O sea, entender que somos seres humanos biopsicosociales y también emocionales, espirituales. Entonces, es ir también reconociendo cómo este dolor se va expresando en todas y cada una de estas dimensiones, ¿no? Que tiene que ver con mi mente, o sea, la idea que yo tengo de cómo incluso, repito, elaborarlo, cómo se manifiesta, cómo viaja a través de este cuerpo y también cómo las experiencias, el valor de la experiencia para la logoterapia es muy importante, o sea, cómo las experiencias me han llevado a elaborar el dolor, a integrar el dolor, ¿no? Entonces, pues, esto también es como muy, muy importante terapéuticamente hablando. Porque muchas veces estamos como que tenemos culturalmente una manera de sufrir. Nos han enseñado hasta Sí, cuándo, ¿verdad? De repente, si no lloras, ¿por qué no lloras, no? Sí, sí, entonces, sí, hay también algo cultural por ahí. Pero tú hablabas también de este valor de experiencia, que es el amor, es el encuentro. ¿Cómo, pues tú nos podrías decir en tu experiencia también, cómo ese encuentro con las personas, cómo el contacto con ese otro yo que me acompaña, ¿verdad? Llámese a veces la familia, llámese de repente algún asesor espiritual, llámese los hijos, el esposo, llámese también un psicólogo que nos acompaña. ¿Qué importancia en tu experiencia tiene ese otro en este proceso de duelo que a veces tenemos que pasar? sumamente importante. Cuando estamos en un proceso de duelo, una de las cosas elementales son las redes de apoyo que tenemos, ya que hay que entender también que como en principio antropológico, somos seres sociales, ¿no? Que nos necesitamos los unos a los otros, que el otro termina siendo un espejo también para mí. Pues, o sea, en el otro me reflejo y el otro se refleja en mí. Y también algunos humanistas hablan muchísimo de algo que se llama de la necesidad de ser sentido, ¿no? O sea, yo necesito que el otro me sienta, ¿ya? Y yo también necesito sentir al otro para sentirme. Cuando a veces me llega a la consulta gente con ansiolíticos, con antidepresivos, que a veces si son necesarios, ¿no? Yo siempre les digo, no hay mejor ansiolítico, no hay mejor antidepresivo que relaciones interpersonales, llámese mamá, papá, pareja, hijos, cimentadas en el amor, donde haya una aceptación incondicional, donde haya una escucha, donde haya un acompañar, que puede ser incluso a veces un acompañar silencioso, ¿no? Cuando me llegan jóvenes o adultos de la tercera edad, siempre me preguntan, papás o los hijos, ¿no? ¿Cómo acompaño a mi mamá? ¿No? Entonces a veces les digo, pues es simple y sencillamente, acá estoy, ¿no? Entonces, sí, la realidad es que incluso el mismo sentido de la vida se descubre en el vínculo con el otro, porque ahí es cuando yo, en el contacto con el otro, me descubro, ¿no? Descubro quién soy, descubro las invitaciones de la vida, ¿no? Y esto
o sea, yo les comparto, no es nada más algo pues, que uno ha estudiado, son cosas que vamos experimentando en la vida, ¿no? A muchos pacientes que de pronto andan con una tristeza profunda, pensando a veces que estoy deprimido, es una tristeza profunda, ¿no? No hay un cuadro como tal. Yo siempre les dejo, me gusta mucho, trabajo como por tareillas. Entonces yo les digo, mira, busca, si tienes algún nieto, algún sobrino, algún primo, busca acercarte, busca ayudarle, ¿no? Y de pronto la gente, o sea, como que al principio me dice, ¿qué es esa tarea, Clau, no? Y al final ellos regresan y me dicen, no sabes qué bien me sentí. O sea, como que tuve ya un para qué, ¿no? Un para qué levantarme todos los días, un para qué darle el chance al dolor tantito y continuar con esto que me impulsa y que me motiva. O sea, está comprobado. El otro día leía un artículo, acabo de tener sobrina, entonces leía nuevamente los vínculos. Pues obviamente los bebés necesitan el contacto físico, el apapacho, ¿no? Y esto no cambia aún siendo adultos, ¿no? O sea, pensemos en estas figuras significativas en nuestras vidas. Todos necesitamos la palmadita en el hombro, así como que el tope chivo, que le decimos acá, ¿verdad? Todos necesitamos el que alguien nos haga un feedback, o sea, el que alguien nos devuelva, nos dé algo, ¿no? Entonces, es una necesidad también emocional, ¿no? Y sí, la realidad es que en este contacto, también neurológicamente hablando, se generan muchísimas sustancias, se generan neurotransmisores como son la dopamina, la serotonina, que tienen que ver con emociones como la felicidad, ¿no? Entonces, estos estados nos permiten dirigir nuestras fuerzas internas. ¿Para qué? Para resignificar el dolor y para, pues obviamente, vivir con sentido, ¿no? Exactamente. Quiero mandar un saludo. Ya vi que entró el padre Saúl. Muchísimas saludos, padre, en su nueva encomienda que tiene, ¿verdad? Y algunas otras personas que pues ahí están saludándonos y mandándonos corazoncitos por todos lados y florecitas. Ahí está el padre Saúl, ¿verdad? Muchos saludos, padre. Es un amante también de la logoterapia, que hemos tenido clases y discusiones sobre el sentido de la vida. Igual nos saluda Anaí, también está el Terapia Familiar Mérida. Luisa Estrada, alumna del diplomado, qué gusto, Luisa. Bueno, igual nos queremos muchísimo y pasamos momentos muy agradables ahí en el diplomado, ¿verdad, Luisa? Un saludo, ¿verdad? También te dicen excelente psicóloga, Claudia. Gracias, gracias. ¿Verdad? Te saluda. Pues bueno, Gracias. muchísimas personas están y les agradecemos su presencia y que si tienen alguna pregunta que nos las hagan saber ahí en los comentarios, ¿verdad? Sí, 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 claro, adelante. Este es el espacio, este es el momento, ¿no? Claro. También como para traer muchas cosas al aquí y a la hora, a la conciencia, ¿verdad? Pero también si hay preguntas, pues adelante, ¿no? Sí, entonces para recapitular un poquito, primero tenemos que conocernos, ¿verdad? Saber cómo vivo, cómo sufro, cómo me alegro, cómo estoy, qué recursos tengo, ¿verdad? Es ese autoconocimiento y no me tiene que dar miedo sentirme, verme. Y allá también hay un dejo de humildad, ¿verdad? Porque reconocerme como una persona sufriente, Víctor Frank habla del hombre doliente, ¿verdad? Que es capaz que tiene ese coraje de verse humano, de verse, dijéramos, dolido, ¿verdad? Pero que esto mismo es lo que lo hace vibrar, las emociones, ¿no? Y entonces hablabas también del autoconocimiento como un primer paso, el valor de la experiencia que es el encuentro, el amor, estar ahí para otros y para uno mismo, cómo yo a través del otro, ¿verdad? Me fortalezco, ¿verdad? Y después hablabas de otra parte que es muy logoterapéutica, que es la autotrascendencia. Yo, para salir de mi sufrimiento, una clave es el servicio, ¿verdad? El servicio al otro. En el momento en que yo puedo dejar de verme un poquito o de verme mi dolor y de estar centrada como víctima en mi dolor y ver un poquito más hacia el otro, ¿verdad? Entonces, en ese momento
comentabas tú que empieza la persona a salir, le empieza a encontrar un sentido, porque sentido viene de significado, empieza a ser valioso, la vida Así es. empieza a ser valioso, alguna cosa, algún proyecto, o qué más valioso podemos encontrar que un ser humano, ¿verdad? Entonces, en el momento que yo puedo como olvidarme un poquito de mi dolor y mirar a lo otro, la otra persona, en ese momento comentabas tú que es esa tarea que tú pones de servir a otro para poder yo autotrascender ese dolor que a veces no puedo caminar con él, ¿verdad? Porque ya me pesa, ¿no? Entonces, algo así comentabas, ¿no? Esa autotrascendencia. Sí, y aquí esto que tú decías, yo siempre le digo a mis pacientes, hay que ser muy amables. Definitivamente, nadie quiere sentir dolor, ¿no? Porque pues puede ser un poco incómodo, porque no nos enseñan a que nuestro dark side, como dice Star Wars, y a mí me encanta, a que nuestro lado oscuro, pues es malo, ¿no? Por supuesto que no, o sea, si hay oscuridad es porque hay posibilidad de luz, ¿sí me explico? O sea, porque puede ser trascendida. Entonces, a veces sí nos da miedo. Este autoconocimiento también es de valientes, ¿no? O sea, el decir, bueno, ¿quién soy yo? Y esto también soy yo. O sea, esto que a lo mejor socialmente no es aceptado o que cuesta un poco de trabajo, pues esto también soy yo. Este tiene que ver con mi historia personal. Y entonces es como reconocerme y viene, entre otros principios de logoterapia, ¿no? Esta libertad, o sea, de voluntad de decir, a ver, ok, tengo esto que socialmente a lo mejor es un área de oportunidad, es un defecto. ¿Qué quiero hacer? Porque lo puedo transformar, ¿no? O sea, lo puedo elaborar, lo puedo resignificar y lo puedo integrar para mi trascendencia. Entonces, eh, a veces, si podemos perderle el miedo, maravilloso, y si no, aventarnos, como dice el dicho, ¿no? Con todo y miedo a este ejercicio como de explorarnos. Yo siempre les digo a mis pacientes, ¿no? Y la gente que me conoce, pues también lo sabe. Yo que les digo, tómate un té, un café, un tequila, lo que más te guste beber, en este caso específico, con el dolor. Es, a ver, pásale. ¿De dónde vienes? ¿A qué vienes? ¿No? Porque hay que tener en cuenta algo. El sentido de la vida se va descubriendo, decíamos hace un rato, en este encuentro con el otro. Y algo muy importante de lo que habla la logoterapia y que es fundamental para elaborar el dolor y para encontrarle el sentido, es el sentido del momento, ¿no? Y el sentido último en sí de no solo del dolor, sino de la vida misma. O sea, esto que me está doliendo, ¿de dónde viene? Pues esto a lo mejor también está reflejando un miedo, está reflejando una necesidad, un deseo no satisfecho, está reflejando una carencia. Entonces es como sentirme en el presente, ¿ya? Y de ahí entonces buscar el para qué llega esto, o sea, como que el sentido último, o sea, si finalmente yo vengo a esta vida a ser feliz, a trascender, ¿qué puedo hacer con esto que a lo mejor me incomoda? O sea, si esto tiene que ver también con mi fin último, con el sentido último de la existencia humana, entonces es cuando empezamos a movilizar la energía, por así decirlo, mental, emocional, para resignificar, ¿no? Entonces, Aquí en ese sentido nos preguntan cuando viene una persona y dice, me quiero morir y ya no soporto este dolor, ¿qué recomendarías? Es una pregunta que nos hacen del público. ¿Qué tiene bueno, que ver con lo que estás hablando ahorita, verdad? a mí me encanta, excelente pregunta. Cuando alguien viene y me dice, no puedo con esto, o sea, me quiero morir, algo muy importante es validar las emociones que pueda tener la otra persona. Finalmente, ¿qué es lo que nos quiere decir y que a lo mejor esa persona no lo sabe? No necesariamente quiere decir que no quiera vivir y que quiera apagar el switch. Probablemente sí quiere vivir, pero no sabe cómo. En ese momento emocional, mentalmente hablando, creemos no tener los recursos, repito, emocionales, mentales, psíquicos, para poder enfrentar esa situación. Entonces, ¿qué pasa en la vida cotidiana cuando algo no te sale o metes la pata? Me muero, ¿no? Es como que de primera mano el mensaje es, siento que no lo puedo resolver, no lo puedo hacer frente, ¿no? Entonces, cuando las personas vienen en estados de tristeza profunda, con pérdidas muy profundas, es lógico, hay que entender que cuando hay una pérdida viene una crisis existencial,
nos diría la logoterapia, se experimenta el vacío existencial y entonces hay que hacernos preguntas existenciales y una de ellas es ¿cómo le hago? ¿No? O sea, y el cómo le hago, digo coloquialmente hablando, tiene que ver con cómo le hago porque no tengo recursos emocionales. Entonces, tengo que recuperar mi historia para ver dónde se han generado o cómo a lo mejor por determinadas circunstancias no se generaron esos recursos, esas habilidades, pero potencialmente están ahí y voy y las tomo de mi propia historia. Entonces yo siempre les digo, bueno, no será que sí queremos vivir, que sí queremos estar en este mundo, que sí queremos continuar, pero que realmente no sabemos cómo. ¿No será que este dolor nos está llevando a una experiencia también corporal en la cual nos sentimos imposibilitados? Porque una tristeza muy profunda, un dolor muy profundo, por supuesto que puede generar parálisis, por supuesto que puede generar a lo mejor en niños, por ejemplo, mutismo, se pueden dar ciertas manifestaciones, ¿no? Entonces acá la importancia de que haya alguien que nos acompañe es que podamos tener a alguien que nos ayude en esta crisis, en este vacío existencial, en esta neurosis nógena, diría la logoterapia, para poder entonces ir recuperando en historia personal, pues todas estas herramientas que a mí me van permitiendo poder estar acá, ¿no? Y cómo hacerle, entonces empezamos a recuperar a través del valor de la experiencia, estos recursos y estas herramientas y vamos buscando también en el sentido del momento presente. Entonces ahí es cuando vamos generando estos recursos, ¿no? Tenemos que explorar, ¿no? Y tenemos, por eso yo siempre les digo, tómate un té con la ansiedad, tómate un té con el insomnio, tómate un té con el miedo, tómate un té con el dolor. O sea, ¿qué nos viene a decir? Y a todos nos va a decir cosas diferentes, porque todos somos diferentes, porque nuestra historia es diferente y porque la manera en la que hemos afrontado la vida ha sido diferente, ¿no? Pero cada situación, pues obviamente es una oportunidad de crecimiento. Yo sí aprovecho como para decir, a veces la lógica es cuando hay una pérdida o hay la experiencia del dolor, o sea, no te preocupes, ya va a pasar, ¿no? O sea, como que intentando mutilar, sí va a pasar, pero está pasando, entonces hay que vivirlo, o sea completo, ya no podemos brincar. Bueno, sí podríamos evadirlo, pero la realidad es que tarde o temprano, repito, específicamente el dolor como una manifestación de una emoción tiene una función adaptativa, ¿no? Y todas las emociones y todas sus manifestaciones, es como que intrínsecamente y en la cuestión más trascendental, ontológicamente, nos llevan a crecer. O sea, ninguna experiencia tiene, ontológicamente hablando, el objetivo de involucionar, de hacernos retroceder, de hacernos más pequeños. O sea, no. O sea, si miramos el ciclo de vida, o sea, el bebé va creciendo y nos vamos desarrollando, no vamos en involución, ¿no? O sea, solamente con Benjamin Button, ¿no? En la película, pero no, o sea, la realidad es que la tendencia, o sea, en todas estas esferas que nos hacen ser humanos, en la parte biológica, en la parte cognitiva, o sea, mental, emocional, espiritual, es la evolución. Que, logoterapéuticamente hablando, pues sería hablar de la autotrascendencia, ¿no? Sí, y nos preguntan qué es la autotrascendencia, pero antes yo quería como aclarar un poquito, entonces decías, cuando llega una persona y me dice no quiero vivir, entonces a lo mejor no quiero seguir viviendo como estoy viviendo ahorita. Claro. ¿Verdad? Pero nosotros como como logoterapeutas o como acompañantes del dolor, tenemos que, bueno, no quieres vivir como estás viviendo ahorita, ya no te gusta, ya no te estás funcionando, te está causando problemas, pero tienes la libertad de elegir de ahora en adelante cómo quieres vivir lo que estás viviendo, ¿verdad? Y entonces que la persona vaya reconociéndose cuáles son esas, como decías, esos recursos que tenía yo ahí olvidaditos, pero en cualquier momento los puedo sacar y potencializar, ¿verdad? Para que yo pueda hacer un cambio de vida
Por eso el dolor es como la semilla que me habla, como tú dices, esa emoción que es el dolor, me está pidiendo una respuesta, me está pidiendo que yo me adapte a algo diferente. Entonces, tengo que Claro. dejar de hacer las cosas como las estoy haciendo ahorita y hacerlas de manera diferente, ¿verdad? Para que yo pueda tener un mejor resultado. Y este es el acompañamiento que nosotros damos, ¿verdad? En esta parte del Sí, dolor. y aquí también hay algo como muy importante. O sea, yo repito, el dolor es inherente a la experiencia humana. O sea, cuando hay una pérdida, tenemos que experimentar dolor, sí o sí, ¿no? A mí me llega mucha gente que dice, estoy deprimido. No, es una tristeza profunda, es una melancolía profunda, que por supuesto, como no es el estado habitual, se siente de manera súper disparada, ¿no? Sin embargo, sí pudiera suceder que de pronto haya un dolor que no esté bien elaborado, que pudiera ser patológico, neurótico, pero hay que tener también como mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Ante las pérdidas en los duelos, hay ciertas manifestaciones, expresiones, tanto mentales como emocionales, como corporales, que son naturales. Lo que pasa es que pues no estamos acostumbrados a experimentarlo, ¿no? Entonces, yo creo que esto también es muy importante tenerlo muy, muy presente. Es esta parte, o sea, el dolor es inherente a las experiencias que tienen que ver con pérdida. O sea, las tonalidades, por así decirlo, la profundidad va cambiando. Definitivamente eso responde a nuestra historia, a nuestros mecanismos de afrontamiento también del dolor, ¿no? Y yo siempre digo, en estas matices, en estas tonalidades, pues por supuesto, o sea, vienen estas preguntas que tienen que ver con el sentido de la vida, con el sentido del dolor, que cuando decíamos, viene alguien que dice, o sea, no quiero vivir con esto, o sea, no está hablando de alguien que se va a matar, simple y sencillamente, es como esta sensación muy humana de, pues como decimos coloquialmente, de no encontrar como la esquina. Y esto es totalmente natural, ¿no? Y sí lo quiero así como subrayar, porque a veces esto genera que de pronto pues los sistemas familiares entren en un estado de alerta, pues un poquito más allá de lo que realmente desean. O sea, lo que pasa es que pues obviamente pues no hay mucha educación emocional en este sentido, y creo que para eso estos espacios, pero sí es muy importante, ¿no? Como ir distinguiendo también esto, porque también esto es lo que posibilita el autodistanciamiento y el ir recuperando, ¿no? Por supuesto que puede venir gente con un dolor muy profundo, pero que cuando hacemos este ejercicio de autodistanciamiento y recuperamos historia de vida, nos vamos dando cuenta que no ha habido una elaboración, vaya, como adaptativa, tendiente a la salud del mismo dolor, porque ha habido tendencia a ser mutilado, ha habido tendencia a ser callado, ¿no? Y entonces, si no lo conozco, ¿cómo lo trasciendo? ¿Cómo lo elaboro? ¿Cómo lo transformo? ¿Cómo lo integro? ¿Cómo lo resignifico en mi vida? ¿No? Exactamente. Quiero saludar ahorita a Miriam Navarrete, que acaba de entrar, ¿verdad? ¡Ay, Miri! Que también habrá sido tu valorita, yo creo, ¿verdad? Sí, Algunas otras personas que se unieron, está Jorge también Herrera Medina, ¿verdad? Y muchas otras personas que se están uniendo, les mando saludos y hay alguien que nos está preguntando en sus comentarios, ¿qué es la trascendencia? pues la quieres ¿Qué es responder la tú trascendencia? como la experta, o la respondo yo como Bueno, tú quieras. sí, sí, bueno, ¿qué es la trascendencia? Hemos estado hablando un poquito de eso. El dolor, desde la logoterapia, Víctor Frank toma esto de Jaspers, que es un existencialista, y habla de que hay algo en la tragedia humana que hace aflorar lo mejor de la persona. Siempre un dolor, siempre cuando aparece, dijéramos, un sufrimiento, desde la logoterapia, para nosotros no es una enfermedad, como tú decías, es algo normal de la vida, sucede desde que hay vida y muerte y así nos manejamos todo el tiempo, entonces es algo, para empezar, normal. La tristeza es algo normal, nos habla de algo valioso que estamos perdiendo o que ya perdimos o que podemos perder. Entonces, pero desde la logoterapia, esta es la puerta de la redención. Para Víctor Frank, de siempre habla de que el sufrimiento
Él nos habla y nos invita a dar una respuesta, ¿verdad? Y esta respuesta la elijo yo. Quiero estar paralizada, quiero estar en negación, quiero estar en sumisión, mi manera, esto lo tengo que aceptar, dijéramos, lo tengo que vivir así, punto. O empiezo a entrar a lo que viene siendo la aceptación, que viene siendo esto de lo que tú has estado hablando mucho, de agarrar primero la responsabilidad de mi vida, dejar de echar culpas al mundo, a Dios, al COVID, a la familia, dejar de echar culpas, hacerme responsable. Y después de hacerme responsable y saber que yo elijo cómo quiero vivir lo que tengo que vivir, ¿verdad? Entonces es el momento para, muchas veces acompañado es más fácil, pero ya podemos en ese momento en mirar, dejarme de mirar a mí, mi dolor y toda mi tragedia, y ver hacia el cielo y verme, ser capaz de verme diferente a como hoy estoy. Que yo pueda en algún momento, eso se llama la autoproyección, o sea, verme diferente, que soy capaz de decidir, vivir, sentir de manera diferente a lo que hoy estoy viviendo. Esa es la autotrascendencia. Y la clave de esto, tú lo dijiste hace un rato, es el servicio. Cuando yo puedo mirar al otro y dejarme de mirar tanto y ver el dolor del otro y empatizar con el otro y servir al otro, ¿verdad? Hubo un movimiento durante este momento de la pandemia cuando vino en el cicloncito que tuvimos, la onda tropical que nos inundó, ¿verdad? Ahí esa es la trascendencia. La que nos están preguntando qué es la trascendencia. Las personas dejamos de pensar en nosotros y ahora sí nos volcamos a poder ayudar al que necesitaba y mandamos ropa y mandamos víveres y verdad y con cubrebocas, etcétera. Hubo gente que juntó dinero y llevó despensas. Esa es la autotrascendencia. Esa es la autotrascendencia. Poder ver al otro, servir al otro y de esa misma manera yo voy saliendo de mi dolor, pero no sé, Clau, tú podrás tener esa experiencia, ¿no? Yo siempre digo que nadie puede hablar del dolor si no lo ha sentido. No, totalmente. Y la realidad es que todos, en un mayor, yo les decía, en un mayor o menor grado, o sea, porque cuentas el dolor de que caes y te raspas y te duele, o sea, te majas, eso también, ¿no? Claro, acá estamos hablando de dolores que van más allá, o sea, con sentido, que tiene que ver con la existencia, ¿no? Acá con esto que tú decías me encanta, porque la trascendencia en sí también tiene que ver, sí, con esto que tú dices, a través del servicio y del volcarme también hacia el otro, pero eso también tiene que ver con mi capacidad, yo siempre digo, como para ver más allá de lo evidente, y a veces más allá de lo evidente también tiene que ver como conmigo, o sea, pienso ahorita en la pandemia, ¿no? O sea, no soy el único que a lo mejor estoy incómodo, no soy el único que a lo mejor estoy sufriendo, no soy el único, y entonces si volteo a ver, a lo mejor entre todos construimos algo, ¿ya? Trascendemos este evento que estamos viviendo, ¿no? Y la realidad es que a mí me encanta, yo recuerdo cuando veíamos en el diplomado, ¿no? Toda la historia de Víctor Frank, que pues que no sabe de él, yo les invitaría a que lo hicieran, porque realmente es sorprendente lo que este hombre vive, o sea, él tiene la posibilidad de no vivir lo que vivió, o sea, de brincarla, ¿no? Se queda, pierde a sus padres, pierde a su esposa, que de hecho creo que campos de concentración nazis. Campos de concentración. Y yo entiendo a mis pacientes cuando me dicen, o sea, ¿cómo vivir con esto? Y yo pienso en Víctor Frank, ¿no? O sea, con todo esto, o sea, ¿cómo le doy sentido? O sea, ¿para qué estoy, no? Y él habla de algo que ahorita, pues ya salió, o sea, se dio más como conocer en las redes, que es esta capacidad en la que él dice, cuando ya en el exterior no hay nada, o sea, ya no puedes mover, no puedes modificarlo, entonces lo único que queda es trascenderte a ti mismo, ¿no? O sea, es como el movimiento tiene que ir hacia adentro, el que se tiene que transformar eres tú, pero ¿cómo me transformo? ¿No? O sea, tengo que mirar hacia adentro y mirar hacia adentro sin dejar de ver, o sea, hacia afuera, el sentido del momento,
para ver estas demandas que trae el exterior, ¿no? O sea, para poder ver también, o sea, lo que yo descubro en mí al hacer este ajuste tiene que ver también con la realidad inmediata, porque si no hubiera habido esta transformación psíquica, emocional en él, pues por supuesto que no hubiera logrado lo que logró. Pudo ver, o sea, más allá y pudo incluso como nutrir la experiencia, ¿no? O sea, trascenderla, ir más allá de lo evidente, ¿no? O sea, él va descubriendo, a mí me encanta, ¿no? O sea, me pueden despojar de todo, o sea, pero de mi esencia, no. Y ahora sí que lo único que me queda es la existencia desnuda, o sea, yo en mi esencia más pura, y de esto nada ni nadie me puede despojar, ¿no? Y cuando elaboramos duelo, hay experiencias que son únicas e irrepetibles, de las que nadie te va a despojar, pero que sí tú puedes, decíamos hace un rato, o sea, elegir, ¿no? O sea, ¿con qué sentido integrarlas, ¿no? O sea, hay una libertad, o sea, de la voluntad, esa voluntad que decide cómo darle sentido al dolor del que estamos hablando, pero en general a las experiencias de la vida, ¿no? Pues mira, voy a saludar a Aurora que nos está diciendo hola, ¿verdad? Y muchas otras personas más que están con nosotros. Muchos saludos a todos que nos mandan manitas ahí saludando. Y una persona nos pregunta, ¿cómo sé que ya pasó esto? ¿Cómo sé que ya trascendí este dolor? ¿Cómo sé que esto que me agobiaba ya pasó? ¿Verdad? Cuando tú obtienes una ganancia secundaria de allá, o sea, cuando tú puedes mirar la historia y decir, de este evento, el valor de la experiencia, de este momento cosecho, o sea, aprendí sobre fortaleza, aprendí sobre resiliencia, aprendí sobre conocimiento, o sea, sobre mí mismo, pero no es nada más esto que aprendo, sino que pude dárselo al otro. Ahí viene el valor súper importante para la logoterapia de la creación. O sea, ¿cómo sé que este duelo, que este dolor, perdón, ya ha estado elaborado, ya está trascendido, cuando ya tiene un sentido en mi historia de vida y donde en la actualidad, o sea, el fruto de esto lo estoy palpando y lo estoy multiplicando de forma u otra. Ya hay pacientes que me dicen, no todavía pues como que llora la persona fallecida. Bueno, hay días en los que las vamos a llorar, ¿no? Pero recuperar qué aprendimos de esta experiencia, qué aprendimos de este momento de dolor, ¿no? Y a veces aprendí a mirarme nuevamente, aprendí a vivir con sentido, aprendí a valorar. Y entonces, ¿cómo se ve eso reflejado con una vida consciente y con sentido? ¿Ya? Que categóricamente cuando uno vive la vida con sentido, o sea, se lleva de calle a los demás. Repito, o sea, antropológicamente hablando, somos seres sociales, ¿no? Si nos metemos un poco como en la espiritualidad, o sea, nos salvamos en racimo, ¿no? O sea, nos salvamos en comunidad. Hay esta tendencia. Entonces, este es un indicador. Cuando yo puedo mirar, cuando yo puedo cosechar una ganancia secundaria, un aprendizaje en mí y que también esto impacta en el contexto en el que me desenvuelvo. Suma, contribuye. Sí, sí, sí. Y nos preguntan cómo podemos ayudar a una persona a encontrar ese sentido, ¿verdad? ¿Cómo podemos ayudar? Entra el diplomado en logoterapia. Así, ¿no? Pues definitivo. Yo creo que hay un trabajo que es personal. O sea, yo siempre digo, yo no puedo salvar a alguien, y yo lo digo como terapeuta, o sea, yo no puedo salvar a nadie que no quiera hacer salvar, ¿no? A mí cuando me dicen, quiero que veas al tío, al primo, que él me marque, dale mi número y que él me busque, ¿no? Entonces, ¿cómo acompañar? La presencia sí, definitivamente es muy importante, ¿no? Hay un trabajo personal de autoconocimiento, de exploración, que eso le corresponde al otro, pero yo puedo estar a tu lado, contestando preguntas desde mi experiencia, yo puedo estar haciéndome las mismas preguntas junto contigo, pero lo más importante es como validar el proceso del otro, honrar el proceso del otro, que honrarlo es reconocer que este es su camino y que puedo estar al lado de él. No tengo que tener las respuestas, pero sí lo puedo acompañar. Repito, a lo mejor hay una pregunta que no puedo responder, pues también me la hago y buscamos juntos la respuesta, ¿no? O a lo mejor hay una pregunta
que la respuesta va en función de mi experiencia de vida, ¿no? El simple hecho, yo siempre les digo a las personas que acompañan específicamente en los dolores por la pérdida, o sea, simplemente el hecho de estar, o sea, de decir, o sea, acá estoy, yo a mis amigos, no me dejan mentir, mis amigas, o sea, tú me puedes marcar las veces que quieras, con el mismo discurso, no pasa nada, ¿no? Repito, esta necesidad de sentirnos sentidos, ¿no? De que el otro me pueda sentir, de saber que soy acogido, que soy recibido, con con todo esto que estoy sintiendo, con toda esta confusión, con todo este dolor, con todo incluso mi negación o mi resistencia a trascenderlo en este momento. O sea, también se vale, o sea, también se vale, ¿no? Hay pérdidas, yo siempre les digo a las personas, ¿no? Pues, acaba de fallecer el esposo, ¿cuántos años? 30 y tantos de casados. Es que no puedes en 2 meses, o sea, resignificar tu vida, elaborarla, cuando llevas más de la mitad de la tuya. Entonces, pero sí podemos ir haciendo estos ejercicios de autodistanciamiento para ir mirando, para ir buscando a través de momento, la experiencia, pues nuevamente el sentido, o sea, el para qué, ¿no? Yo siempre digo, no hay error en la ecuación, o sea, esto que vivimos tiene un sentido. ¿Cuál? Pues a lo mejor para unos va a ser uno y para mí va a ser otro. O sea, ahí está la libertad de que cada quien le va a dar un sentido completamente diferente, ¿no? Sí, sí. Pues quiero saludar aquí a mi amigo Francisco desde Guatemala. Nos está escuchando. Francisco es mi amigo de las flores, porque además soy florista. Y Francisco, pues un gusto saludarte, Francisco. Igual, pues, muchas otras personas nos dicen muchas gracias a ambas. Excelente aportación para los que estamos viviendo ante tanto dolor de las personas. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, Mando Sem se llama. ¿Verdad? Muchísimas gracias por sus bendiciones, por sus saludos. Sí. Oye, Clau, y para ir cerrando ya, ¿cómo yo quisiera, nosotros comenzamos el diplomado en logoterapia, estos espacios son porque mucha gente me pregunta qué es la logoterapia, cómo me puede ayudar en mi vida personal. Bueno, ya hemos estado hablando de eso, cómo nos ayuda en la vida personal, cómo nos ayuda en las profesiones. Yo soy contador público, además soy florista, pero me he entrado aquí y ya tengo una formación y también ya doy terapia individual y acompaño personas en encontrar sentidos de vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la logoterapia, cómo explicar cómo la logoterapia en la vida personal y en la vida profesional, pues nos enseña o nos ayuda, ¿verdad?, a vivir con mayor plenitud. total, oye, qué bueno que dices eso. Antes de tener este espacio, platicaba yo con alguien, no sé si está por acá Carla Bates, ella también es contador y me dice que trae, pues le llama mucho la atención. Y yo le decía, entra. Ella me decía, ¿tengo que tener conocimientos en psicología? No, o sea, la logoterapia tiene esta bondad de que es para todos, ¿no? Claro, si nos especializamos desde la parte como terapéutica, pues va a enriquecer esta práctica, ¿no? Pero también es como toda una corriente, una filosofía que es para todos, porque trata de lo que finalmente somos, trata de la existencia, ¿no? Todos, en algún punto nos hemos preguntado, ¿para qué estamos acá? Todos hemos cuestionado el sentido de ciertas experiencias que hemos tenido. O sea, todos hemos tenido momentos en los que nos hacemos preguntas existenciales. Todos hemos tenido momentos en los que hemos resignificado, transformado experiencias que nos han hecho crecer y que a lo mejor no con la misma conciencia, porque para mí el diplomado había muchas cosas que quizás yo hablo de Ponce, ¿no? Había a lo mejor como muchas cosas que yo ya sabía de mí, pero ya como conocerlas, como que a mayor profundidad, con una esencia diferente, es lo que le dio un sentido diferente, incluso a mirar estas experiencias, a mirar estas ideas que yo tenía sobre mí y sobre mi historia, ¿no? Entonces, definitivamente, yo lo vi como un regalo, ¿no? Como un regalo para seguir resignificando mi propia historia,
que cuando crees que ya hay capítulos que estén, pues que ya están cerrados, integrados y bien proyectados en la vida, te das cuenta que todavía puedes seguir profundizando, ¿no? O cosas tan sencillas como yo le decía ya a Carla, o sea, la información es poder. O sea, cuando tú sabes que esto que te sucede, tiene que ver con este pilar o esta es una vía para encontrar sentido, o sea, las veces siguientes, las experiencias que tienes son diferentes, no las experimentas de la misma manera, porque ya eres consciente de cómo se gestiona esto, ahora sí que ontológica, existencialmente hablando, ¿no? Es cuando al paciente le digo, es normal que tengas insomnio, o sea, bajas barreras, bajas resistencia, y entonces puedes disfrutar, te puedes dar el tiempo, o sea, pues disfrutar hasta el insomnio, ¿no? Es exactamente igual, o sea, no miras igual la vida, ¿no? Y también te lleva, pues, un valor súper importante a la responsabilidad, ¿no? De tu propia vida, de vivirla con sentido, ¿no? Y de saber que a lo mejor a veces no nos escuchamos o nos dejamos de ver, es súper importante. Sí, y la logoterapia, aquí está Roselena Rodríguez, muy queridísima amiga, muchos saludos. ¡Ay, la tía! Sí, igual está también una pues alumna de las flores, Elizabeth Maldonado, qué bueno que pudiste entrar, ¿verdad? Fernanda Lira, bueno, les mando saludos a todos. Les recuerdo que todos los jueves a las 7 de la noche vamos a tener estas charlas diferentes, hablando sobre diferentes temas y con los alumnos, exalumnos, maestros que van a formar parte del diplomado en logoterapia que comenzamos el 25 de septiembre. Y esperemos que pues muchísima gente pues pueda participar, porque yo hago esto porque siento que la logoterapia ayuda muchísimo a disfrutar la vida. Cuando hablamos de sentido, hablamos de, como tú bien decías, es de encontrarle valor a las cosas. Y a veces perdemos de vista, damos por un hecho cosas que tenemos y como que ya son parte y no las valoramos. Entonces, cuando no valoramos, dejamos de disfrutar, ¿verdad? Y por eso la plenitud de vida se va perdiendo y empieza a entrar como ese aburrimiento por la vida o esa pregunta de ¿para qué hago las cosas, no? Y entonces, O vivimos una vida plana, ¿no? Sí, como decía, sin emociones, o sea, no sufro, pero tampoco me alegro, ¿verdad? Y entonces las emociones están ahí como muy guardaditas, ¿no? Y entonces a veces hay que abrir, hay que tener esa oportunidad, darnos esa oportunidad, ¿verdad? De poder encontrar nuevamente maneras diferentes para disfrutar la vida. Y la logoterapia no solo se centra en el dolor, y en el encontrarle un valor al dolor, sino también a la vida misma, ¿no? Exactamente. Sí, ahorita abordamos al dolor porque es algo que se trabaja en la logoterapia, no se los vamos a quemar todo, pero vinculado a la triada trágica. Pero no, la logoterapia tiene que ver con la existencia, ¿no? O sea, con la vida misma. Y la vida implica dolor y la vida implica sufrimiento, pero también implica plenitud, felicidad, amor, alegría, empatía. Y para poder ir saliendo y para poder ir encontrando sentido, que nos están preguntando mucho, una de lo que Víctor Frank decía es a pesar de todo, sí a la vida. Sí, a la vida. Y yo nada más sí. Sí, ya para ir cerrando, claro que nos queda no, pues ya para ir cerrando. ¿Cómo? ¿Cómo quieres despedirte del público en este pues primero con muchísimo agradecimiento, porque hoy en día el tiempo pues es como muy valioso, ¿verdad? Pero ahorita mientras recapitulaba un poquito lo que habíamos platicado sobre el dolor, hay una frase que alguien alguna vez me dijo, ¿no? O sea, la felicidad compartida es doble felicidad. Y cuando alguien ahorita preguntaba cómo acompaño a alguien, pues compartiéndolo, porque el dolor compartido, o sea, es medio dolor, ¿no? Y a veces cuando yo comparto esto, la realidad es que al otro también le hace sentido. Y entonces nos vamos dando cuenta que esto es tan humano y que compartiéndolo juntos lo vamos trascendiendo, lo vamos elaborando, ¿no? Pues entonces, muchísimas gracias, Clau, muchísimas gracias. A ti por la invitación. Un gusto para mí,
¿verdad? De compartir estos momentos juntos con todo el público. Nos mandan saludos, nos dan las gracias por siempre ser luz para otros, nos dan las gracias por la plática, nos mandan bendiciones, muy interesante. Muchísimas gracias, Clau. Y pues estamos